Hay palabras que nos generan incertidumbre por no conocer demasiado de ellas. Una de ellas es la palabra guerra. ¿Cómo se vivió en aquel momento y cómo se vive hoy, 30 años después? Hoy en Identidad LP vamos a hablar de Malvinas, con excombatientes y también con familiares. Cómo lo viven y cómo se vivió en aquel momento. Así comenzamos. Hoy tenemos un programa especial, el más especial desde que arrancamos esta edición de Identidad LP. Hoy estamos conmemorando los 30 años de la Guerra de Malvinas. Para ello nos vinimos a Plaza Moreno, donde se está realizando una vigilia como en distintos puntos de nuestro país. Vamos a hablar con Federico y con dos hijos de excombatientes, Alejo y Agustín. Bueno, chicos, gracias por estar acá. Ante todo, Federico, comentanos tu remera y comentanos qué se está llevando a cabo en este momento. Bueno, la noche de hoy estamos conmemorando la finalización de la Guerra de Malvinas hace 30 años, realizando una vigilia en memoria de los caídos en Malvinas y en función de esos combatientes que regresaron de las islas, y asimismo hacer una denuncia pública y posicionar en la agenda la cuestión nuclear en Malvinas. Hoy en Malvinas hay, más allá del accidente, o sea, de lo que trae el hundimiento del Sheffield en el 82, la presencia nuclear británica continúa y es cada vez más poderosa. Por eso hemos conformado con jóvenes y a su vez hijos de combatientes este grupo que hemos llamado Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía de Malvinas, entendiendo que la cuestión Malvinas se tiene que abordar no solo desde la ciudadanía argentina, sino asimismo de la comunidad latinoamericana. Ahí vamos a encontrar el recurso y el camino para poner en el sistema internacional nuestro reclamo por soberanía. ¿Qué significan estas 3.000 velas? Bueno, el significado en sí, más allá de algo simbólico, es entender que tiene que superar la cuestión del 82 en sí, la cuestión Malvinas, y construir una cuestión de Estado, una cuestión de la ciudadanía argentina, en pos de empezar a abordar la cuestión Malvinas desde una manera diferente. Esa manera es la que nos va a conllevar a conseguir la Constitución Nacional en su objetivo supremo, que es la recuperación de la soberanía. Bueno, recién hacíamos hincapié en la introducción de hablar de Malvinas, pero también desde un lado distinto, cómo lo viven los familiares de aquellos soldados que estuvieron defendiendo este lugar. Bueno, Alejo, comentanos, vos sos muy joven, seguramente no habías nacido para la época de Malvinas, pero ¿cómo lo vivió tu familia? Y la verdad que es algo muy importante en mi familia, o sea, yo crecí y viví con Malvinas, no soy parte de eso desde el primer día. O sea, yo lo viví desde siempre, o sea, es algo que está instaurado en mi familia desde siempre. ¿Se habla en tu casa de la guerra? Porque a veces es un tema que, viviéndose tan difícil, se trata de por ahí obviar un poco. Particularmente lo que es la guerra no se habla de otras cosas, que es por ejemplo la soberanía de nosotros, o sea, el tema de que por ahí dejar lo que es la guerra, el mensaje de guerra que se habla mucho, sino abordar otros temas que son más importantes, que son, por ejemplo, de la denuncia de nuclear, de cosas, de una base instaurada en Malvinas que tiene 2.500 efectivos, soldados efectivos. O sea, hay otras cosas que se tienen que hablar, no solo de lo que es la guerra en particular. Agustín, ¿cómo lo vivís vos durante estos años? Y estos años, mirá, la verdad que el apoyo de la gente fue diferente. A medida del tiempo, por ahí en la época de los 90, era solo excombatientes. Ahora hoy te podemos demostrar nosotros mismos que hicimos esta agrupación, que los jóvenes de La Plata y de distintos lugares de toda Argentina están viendo esta cuestión de Malvinas, no solo desde la guerra, sino también de las denuncias que estamos haciendo, denuncias nucleares, de las denuncias de crímenes de derechos de lesa humanidad. Esa humanidad que hubo en Malvinas en el 82 y todas estas cuestiones que son muy agravantes y que se tienen que hablar, se tienen que debatir, se tienen que solucionar en este momento. 30 años de la guerra de Malvinas. Vos recién fuera de aire nos comentabas que esta época la fuiste viviendo distinto, de cuando eras chico, ahora que ya sos una persona mayor. Comentarles un poco a la gente todo esto. Sí, lo que te contaba es, te explicaba, vos cuando sos chico, sabiendo que tu papá fue excombatiente, sí, le vas a preguntar todo lo que es sobre guerra,
te llama la atención cómo es una guerra, qué es lo que pasa, la cuestión de si matan gente o no, sí, eso sí, todo el tiempo de chico te nace preguntarlo. Después con los años vas entendiendo que no es solamente una guerra, que es una expropiación de un terreno que nos sacaron a nosotros los argentinos, es una cuestión de soberanía que hay que denunciar todos los días. Y bueno, eso fue, yo tengo recuerdos de cuando era chico, más o menos 15 años, dando clases con un compañero mío, Nehuen Landerfund, que también es hijo de excombatientes. Y bueno, estábamos dando una clase, teníamos 15 años, dábamos la clase con un documento que hizo el CECIM el año 85, que lo presentó en Rusia, que son todas las denuncias de todos los recursos naturales que hay en Malvinas, de la denuncia nuclear y todos los temas de soberanía que están reclamando los excombatientes ya hace 30 años. Fede, recién nos comentabas que pudiste visitar Malvinas. Decíamos también a manera casi de chiste que tendríamos que tener 5 programas para contar lo que es la isla. Pero de manera resumida, ¿qué viviste y qué sentiste cuando estuviste ahí? Bueno, creo que poder estar en Malvinas es el sueño de mucha gente. Poder haber cumplido ese sueño de poder viajar a territorio argentino y conocer lo que uno por ahí ha conocido por películas, por libros o por los estudios de uno mismo, complementa y terminó de llenar un capítulo en mi vida. Creo que lo importante es que Malvinas hoy ya es parte de la agenda argentina, es un debate en la sociedad y que, como decía referencia anteriormente, el poder viajar a Malvinas tendría que ser un derecho para todos los argentinos, o sea, una necesidad para poder entender por qué Malvinas es tan importante para nuestra sociedad. Creo que ahí está la cuestión fundamental. También la sensación que vivir un poco, ¿no?, lo que vivieron estos soldados, porque hablamos de un clima totalmente inhóspito o un clima totalmente diferente al nuestro. ¿Qué sensación te dio a vos cuando sentiste el frío, cuando estabas en ese lugar? Bueno, puntualmente poder estar en el lugar donde se desarrollaron las acciones bélicas en el 82, creo que también hace sentir a uno lo que, de manera diferente, ¿no? Hay que entender eso, pero lo que vivieron los chicos cuando estuvieron en combate, la cuestión que vivieron tanto de las falencias por la falta de logística y por el maltrato que sufrieron ellos, y quizás también comprender cómo la cuestión Malvinas se fue construyendo en estos 30 años de posguerra según sus vivencias. Creo que es necesario que todos tengamos la posibilidad de llegar hasta allá y entender qué es lo que se vivió hace 30 años. Y a partir de eso inició un debate en el cual podemos construir una cuestión de Estado en torno a Malvinas. No solo en política exterior, sino también hacia política interna. Alejo, recién él hacía mención de parte de nuestra historia y lamentablemente parte de nuestra historia es un video que circula donde la gente está celebrando la partida de los soldados a Malvinas. ¿Cómo lo vivís vos? Y la verdad que ese discurso, ese momento es algo inexplicable, es una locura. Ya de hecho de entrar en combate con una potencia como es Inglaterra, es una locura que una cabeza de alguien normal no puede entrar. O sea, no puedes accionar de esa manera frente a situación, sino que se tiene que accionar de otras maneras más inteligentes. Yo no creo que esa era la medida para tomar, pero bueno, ¿qué puedes esperar de ese tipo de gente? Si recién decíamos fue como el último manotazo de ahogado de un gobierno que estaba cayendo. Y la verdad que sí, ya no sabían qué hacer, estaban totalmente desbordados y creyeron que yendo a una guerra iban a recuperar algo que ya no tenía más nada, ya era un manotazo ahogado, prácticamente una locura. Agustín, otro emblema de esta parte de la guerra, obviamente es tu mamá. ¿Qué te cuenta ella de aquel momento, de lo que fue aquel 82 donde tu papá se tenía que ir? Y la verdad que con mi hija sí, hemos hablado, que siempre se juntaba con otras esposas o novias de los excombatientes, hacían reuniones y nada, más que nada, sí, sufrimiento obviamente. Imagínate que cuando mi viejo volvió se casaron directamente, formaron una familia y tuvieron toda su historia. Es simple, digamos, la pregunta es, más vale que es dolor y todo lo demás, y es incertidumbre, pero bueno, más que nada eso. Chicos, para cerrar este bloque, ¿cómo ven Malvinas, el tema Malvinas hoy? Hoy el tema Malvinas, como lo vemos, mucho apoyo de la gente, por suerte, y esperemos que cada día se acerquen más, que mañana, el 2 de abril, estén con los excombatientes en la Plaza Islas Malvinas y que siga así, que siga para adelante y que se sumen a nosotros
y que salgan con sus voces a decir lo que quieran decir sobre Malvinas, pensando en un debate claro y, digamos, con razones útiles. Bueno, así pasaron hijos y uno de los integrantes de Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía de Malvinas. Tal como decían ellos, por suerte hoy en día se puede hablar de Malvinas porque está en la agenda y porque muchísima gente está preocupada por el tema. Enseguida regresamos. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39, en la web www.lucreciak.com, servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Foster, cumplimos 6 meses, vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 854, show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Realpolitik. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Asociación Propietarios de Coches Taxímetros La Plata. APT, líneas rotativas 470-0101. Ahora comunicate por Nextel al 645-1624. Viaje de corta y media distancia. Calle 31, número 149, entre 530 y 531 La Plata. Teléfono 470-2796. APT, gracias por llamarnos. Continuamos en Identidad LP. Mucha gente fueron parte de nuestra historia, dando todo de sí para hacerlo, pero seguramente o quizás aún no figuran en los libros cuando realmente deberían serlo. Hoy estamos con uno de ellos, Mario Volpe, el excombatiente de Malvinas y hoy presidente del CECIM. Mario, gracias por su presencia. No, gracias a ustedes por este encuentro y bueno, esta oportunidad que tenemos como para poder expresar todo este sentimiento que nos atraviesa el 2 de abril. ¿Qué es? O sea, porque nosotros hablamos de ese sentimiento, pero por suerte, lo tengo que decir, estamos ajenos. O sea, hablamos o lo que sabemos de la historia, lo que pudimos leer, pero no lo vivimos. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene hoy? Bueno, los sentimientos son encontrados y son profundos. Sobre todo hoy es un día que tiene mucho más que ver con la memoria, tiene que ver con el recuerdo y tiene que ver con las imágenes de aquellos queridos compañeros que pelearon en Malvinas y sobre todo con los que quedaron allá. Si bien es un momento de memoria y también de lucha y de reivindicación de cosas, me parece que hoy la concentración y la emoción está centrada en ese recuerdo. Bueno, recién hablábamos con los chicos, algunos hijos de excombatientes, y nos decían que a medida que pasa el tiempo la gente se va sumando y comprometiendo con esta lucha. ¿Qué sensación le da a usted ver hoy todas estas velas acá y toda la gente que está acompañando? La sensación que tengo es realmente positiva. Yo creo que a partir de que el pueblo está recuperando su soberanía,
a partir de que el país recupera su soberanía, en realidad empezó a sentir a Malvinas. No hubiera ocurrido esto si las fábricas permanecían cerradas, si las escuelas no crecían, si la educación no avanza. Si el pueblo no tiene democracia y no tiene soberanía, esto no hubiera sido posible. Claro. Se está pensando y repensando Malvinas no por oportunidades políticas, no es casual. Es este crecimiento de volver a apropiarnos de la soberanía y de volver a... Hoy se vuelve a cantar el himno, hoy se vuelven con las banderas. Todo esto que la dictadura militar o cívico-militar se había apropiado, bueno, hoy está volviendo en manos del pueblo. Es loco hablar de la dictadura militar cuando la dictadura pensó en ustedes una manera de conseguir nuevamente el apoyo de mucha gente. Con nosotros, en realidad lo que buscó era limpiar una guerra sucia, como decían, y tratar de blanquearse y de sostenerse en el poder. No podía ser una dictadura que había quitado al pueblo su propia soberanía, la que sea quien se iba a dirigir digamos, a reconquistar o a recuperar las Malvinas por este medio. En realidad, su propia historia, digamos, estando colaborando en contra de los pueblos de Latinoamérica y sobre todo también con ministros de Economía que destruyeron al país, no podían ser nunca, digamos, ellos los que podían llevar a recuperar a Malvinas. En realidad la alejaron a Malvinas del pueblo. Malvinas era una causa del pueblo, popular, nacional, de siempre, y si hay alguien que desmalvinizó, fue esa dictadura militar que la alejó de ese propio pueblo. Mario, volvamos un poco a aquel 82. ¿Qué recuerda de cuando lo convocan para ser parte de esta guerra? Bueno, el recuerdo era en principio un desconcierto, porque en realidad, mientras yo estuve haciendo la conscripción, no había ninguna hipótesis sobre el tema de Malvinas. La hipótesis de guerra eran el propio pueblo y los chilenos, por ejemplo. En ese momento lo repetían continuamente. Cuando yo vuelvo al regimiento y hablan de Malvinas, realmente no entendía de dónde habían sacado esto, pero bueno, ahí nos metimos también en una situación en la cual nosotros sabíamos desde siempre que las Malvinas son argentinas y bueno, realmente era muy difícil decir que no, porque el reclamo era justo, el problema era en manos de quién estaban, ¿no? ¿Cuál fue la primera sensación al momento de llegar a Malvinas? Recién hablábamos con los chicos, ni siquiera el clima es similar al de nuestro país. Bueno, para nosotros, en realidad el clima al cual estamos acostumbrados acá, pero si uno cuando llega a Malvinas ve la Patagonia, uno cuando llega a Malvinas siente la sensación de que es parte de la Argentina, es parte de nuestro suelo, de la Patagonia, es parte de nuestra... Entonces, bueno, quizás para el clima ese, para nosotros era muy rudo, muy difícil, pero percibís y vivís la Patagonia. ¿Qué tanto es cierto de que los soldados estaban allá totalmente desprotegidos, ni siquiera tenían el abrigo ni el calzado adecuado para estar ahí? En realidad el abrigo era insuficiente. Quizás el abrigo lo teníamos, y también el calzado, pero resulta que por momentos esto puede persistir en una situación, digamos, de una semana, 10 días, tenés que cambiar esta ropa, porque viviendo en los pozos, en las trincheras, en un suelo muy especial como es Malvinas, que es un suelo totalmente de turba y de agua, vivís mojados durante 70 días a temperaturas extremas. Entonces, quizás esa misma ropa se hubiera servido momentáneamente, pero recambiándola con otro tipo cambiando la ropa, porque si no, es imposible con ese clima que se secara nada. Bueno, esa es un poco la situación. ¿Cuál era la comunicación que había, si es que había alguna, con sus familiares o con la gente que estaba acá mientras ustedes estaban allá? No, la comunicación era casi nula. En realidad, lo que servían en aquel momento eran algunas noticias que se llegaban por cartas, muchas veces estas cartas que mandaban los chicos de los colegios, o alguna carta aislada que podía llegar de algún familiar, pero siempre a 20 días, a 30 días. Y por ahí lo que teníamos en la ciudad de La Plata era alguna comunicación que a veces a los que estábamos en el frente no nos llegaba, pero que desde los que estaban en Puerto Argentino sí, eran las comunicaciones de los padres sobre cuál era la situación por ejemplo, Radio Provincia,
transmitía un grupo de padres y se mandaban noticias. Y por eso, de esa forma nos comunicábamos. Acá se estaba escuchando, estamos ganando, los soldados van a volver más gordos y mejor de lo que estaban. Sí, eso quisiera también decirlo quién era, porque ese era un coronel Núñez, Gerardo Núñez, al cual aprovecho para denunciarlo, porque nadie lo pone en los videos de quién era, el jefe de logística. Quisiera verlo yo, a ver si realmente... nadie pretendía volver gordito de una guerra, como dice, pero por lo menos no hacer la logística que él hizo hacer, por lo menos ya que era responsable, y no hizo morir de hambre a los que murieron de hambre en Malvinas, que no lo decimos solo nosotros, sino lo dice el director del Hospital Malvinas en su libro Sanidad en Malvinas. Enseguida regresamos. Tal como dijo Mario, esta búsqueda de la verdad que tantas veces se ocultó, hoy 30 años después se sigue buscando día a día. Enseguida regresamos. Responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39, en la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8 y 54. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berisso y Ensenada, si ocurre, está aquí. Realpolitik. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Asociación Propietarios de Coches Taxímetros La Plata. APT, líneas rotativas 470-0101. Ahora comunicate por Nextel al 645-1624. Viaje de corta y media distancia. Calle 31, número 149, entre 530 y 531 La Plata. Teléfono 470-2796. APT, gracias por llamarnos. Continuamos con Mario Volpe, conociendo un poco más sobre lo que fue Malvinas. Bueno, Mario, lamentablemente ya nos queda poco. Cuéntenos cómo está en la actualidad la lucha. La lucha por Malvinas continúa, la lucha por Malvinas es la continua denuncia de esta militarización del Atlántico Sur, de esta posibilidad de que haya submarinos nucleares, de esta militarización que este Reino Unido no quiere sentarse a negociar por la soberanía de Malvinas, porque en realidad lo que están tratando es de quedarse con los recursos naturales que hay en el Atlántico Sur. O sea, lo que yo quisiera transmitir es que Malvinas no son las dos islas, ni el problema son los 2.000 habitantes de las islas. El problema es que es Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, la Antártida y todos los recursos naturales.
por esto están viniendo y por eso no se sientan a negociar. Yo creo que Argentina está apostando bien, está apostando a la diplomacia, por favor, siempre con la paz, pero la paz con justicia, y me parece que ese es el camino. Y por suerte hay otra cosa que es muy importante, que es que Latinoamérica ha entendido que Malvinas es un problema de la región. Y al ser un problema de la región, le puede tocar hoy a Argentina, como mañana le puede tocar a Brasil o a Venezuela, que tenga un problema con sus recursos naturales. Entonces creo que esta idea de unión latinoamericana nos acerca bastante Malvinas nuevamente hacia la Argentina. Mario, nosotros en este momento estamos pidiendo esto, un poco de justicia, de reconocimiento y otros tantos factores que hacen a la guerra de Malvinas. Y lamentablemente hay otras personas que reivindican esa guerra justamente en el mismo día. ¿Qué opinión le dejan? Bueno, el tema de la reivindicación de la guerra, yo creo que primero hay que ver quién la reivindica. La mayoría, a lo mejor, de aquellos que la reivindican no estuvieron en una guerra. Otro es todavía porque todavía tienen resabios de esta reivindicación que hizo creernos la dictadura militar, que reivindicaba la soberanía. Digamos, ¿qué soberanía se podía reivindicar con 2 ministros de la Shell, por ejemplo? ¿Qué soberanía podían reivindicar cuando siempre le pagaron al Reino Unido hasta el último peso de la deuda externa y nos endeudaron en 46.000 millones de dólares? La soberanía es la soberanía del pueblo, la soberanía es cultural, es económica, es tener trabajo, es tener industria, eso es, y todo eso ellos lo destruyeron. Mario, ¿qué pasa con los familiares de los soldados que lamentablemente no volvieron? Los familiares de los soldados que no volvieron, bueno, sufrieron esta falta de, por ejemplo, esta falta de identificación que hoy estamos pidiendo. Durante muchos años fueron cooptados por los servicios del ejército y realmente por una ideología que no he hecho la culpa a los propios familiares, sino que fueron cooptados de tal manera que nunca pudieron ser identificados nuestros propios compañeros. Y yo creo que el Estado Nacional debe hacerse cargo de la identificación en la medida que se acuerde con el Reino Unido algo, porque debemos hacernos cargos de nuestros compañeros muertos. Ellos fueron con nombre y apellido, ellos salieron de una ciudad, ellos salieron de una vecindad de La Plata o de otro lado y así tienen que estar identificados en el lugar histórico que les pertenece. Otra frase que a mí me quedó grabada cuando uno ve los documentales de Malvinas o algo, es cuando se le plantea a un soldado, fueron niños, y dice, no, tenían 17 años, ya eran soldados. ¿Se puede ser soldado teniendo 17 años? Mirá, en realidad es difícil definirlo, pero la realidad cronológica es que eran muchachos de 19 años, jóvenes que salían del secundario. De todas maneras es también una forma de que yo lo veo de esta manera. A los jóvenes los mandaron a la guerra, el 70% de la guerra de Malvinas eran jóvenes de 19 años y en general este mismo hecho de enviar a los jóvenes, no solo en este país, en todo el mundo envían a los jóvenes a la guerra. Y me parece que eso también es una cosa, digamos, injusta, en la cual la mayoría de estos muchachos que murieron y en todas las guerras fueron estos jóvenes de 19 años. Generaciones extinguidas, destrozadas, siempre con los jóvenes, ¿no? Esto creo que debe terminar. Por eso decimos no a la guerra. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, y felicitaciones por la lucha. Bueno, creo que hoy no me queda mucho más para decir. Fueron jóvenes, como dijo Mario, que estuvieron defendiendo parte de nuestro territorio. Hoy, 30 años después, ellos siguen pidiendo justicia y que se hagan valer de una vez por todas sus derechos. Gracias y los espero en el próximo programa de Identidad LP.